Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Desde tiempos remotos, los primeros viajeros que se aventuraron a recorrer largas distancias intercambiaban mercancías por hospedaje, y este lugar era poco más que una cama en el rincón del establo junto a los caballos y el ganado. Recién en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, las tabernas europeas comenzaron a ofrecer hospedaje con servicio de comida y bebida, aunque la higiene del lugar no era de lo mejor. Y en esa época los viajeros tenían que compartir las camas y las habitaciones con otras personas. Y como estos lugares no eran apropiados para las personas con mayor posición económica, se construyeron para ellos edificios lujosos que brindaban cuartos y baños privados y todas las comodidades de los castillos europeos. Durante el siglo XIX, los posaderos estadounidenses mejoraron los servicios. El primer hotel en el país del norte, el City Hotel, se inauguró en 1794 en la ciudad de New York y contaba con 73 cuartos, y estos lugares se convirtieron en importantes centros sociales y permitían el ingreso a cualquier persona que pudiera pagar las tarifas razonables. Mientras tanto, en Europa, los hoteles cómodos e higiénicos eran de uso exclusivo de la aristocracia. Pero con el correr de los años, la aparición de distintos medios de transportes que favorecieron el desplazamiento de muchas personas en todo el mundo hizo que estos hospedajes fueran accesibles para todos. Y Marcos Juárez, que nació precisamente de una fonda, un lugar donde se alojaba a los viajeros a mediados del siglo XIX, tras la llegada del tren y el continuo arribo de nuevos habitantes, vio aparecer nuevos hospedajes, y uno de los primeros data de principios del 1900 y estaba a pocos metros de la estación del ferrocarril. Era el Hotel Roma, y hoy Marcos Juárez cuenta su historia. Bienvenidos. El Hotel Roma data de principios del 1900 y fue fundado por el inmigrante italiano Carlos Dogliani y su esposa Marie Brausil de Weisslein. Pocos años después, Dogliani fallece y su esposa, viuda, se enfermó. Esto motivó que familiares de Marie, provenientes de La Pampa, viajaran a Marcos Juárez para hacerse cargo del hotel. Eran Baldomero Furch y su esposa, Elda Gordak. El hotel originalmente era de mi tía bisabuela, María Luisa Brausil de Weisslein. Ellos eran alemanes y era la tía de mi abuela, Elsa Gordak. Originalmente era de ella y mi abuela lo heredó. Lo llegué a conocer porque iba con mi abuela. Yo vivía a 4 o 5 cuadras en la calle Tucumán, vivía en Marcos Juárez, Tucumán 130. El hotel estaba en la calle Italia 170. Era súper grande, tenía, aparte en una época cuando estaba mi abuela, aparte de hotel, tenía la parada de Chevalier y Hablo, o sea que también era como un restaurante. Era un hotel de pasajeros, pero en aquella época se acostumbraba los jueces de paz, los gerentes de los bancos, que eran, ¿cómo te puedo explicar? No vivían en Marcos Juárez, y en lugar de alquilar o comprar una casa al banco o lo que fuera, se hospedaban en el hotel, aparte de pasajeros de paso, obviamente, porque estaba a mitad de camino entre Córdoba y Buenos Aires. El edificio tenía 2 pisos y estaba ubicado en Italia al 170, frente a la Plaza General Paz y a metros de la estación del ferrocarril. Contaba con amplias habitaciones, un importante salón comedor, y el patio del hotel tenía salida sobre la calle 25 de Mayo. En la época que yo iba,
Mi abuela lo había alquilado, o sea que yo iba como a pasear al hotel, o mi abuela le iba a cobrar el alquiler a la señora, creo que le decían señora Nina, no me acuerdo el apellido. Me acuerdo, bueno, que me gritaba con una gaseosa, que era una máquina de café gigante, para mí, ¿no? Era gigante. El salón re grande, me acuerdo que tenía un patio re grande, las habitaciones tenían como, lástima que no hay fotos de eso, las habitaciones eran como que tenían como balcón, como que se unían y salían todas, había como un pasillo que daba al garaje. Era de alta categoría, vos entrabas a la recepción, que era muy grande, con la administración, si la gente se ubica en Marcos Juárez, daba frente a la plaza, entonces del lado izquierdo estaba la administración. Vos entrabas a un comedor, que era todas grandes puertas biseladas, de un lado estaba la entrada al comedor y del otro lado una gran escalera de mármol que te llevaba a las habitaciones superiores. En las habitaciones superiores eran de alta categoría y ahí estaban generalmente los empresarios que empezaban a aparecer en Marcos Juárez con las grandes empresas metalúrgicas de esa época. Marcos Juárez tiene el despliegue industrial en esa década. Entonces había gente que venía del interior y se empiezan a aparecer en Marcos Juárez las curtiembres, las empresas metalúrgicas. Y atrás tenía el estacionamiento y ahí me acuerdo que había un aljibe re grande, había como una máquina, estaba el lavadero, había como una máquina grande como para lavar ropa, que me acuerdo que mi papá me contaba muchas anécdotas de eso, cuando él jugaba, que andaba en triciclo o en bicicleta, cuando las señoras que lavaban la ropa colgaban la ropa blanca. El hospital también empieza a crecer como hospital regional y muchos de los médicos vivían ahí. Ese hotel salía a la calle 25 de Mayo, a las 9 de la noche cerraban. Si vos querías entrar al hotel tenías que entrar por la calle 25 de Mayo, que estaban las cocheras, tenía cochera Savoy Hotel, y estaban de un costado las cocheras y del otro lado estaban todas las habitaciones que generalmente eran de los empleados que venían del norte del país, ahí a ese lugar, a trabajar en esas empresas que nacían. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. En 1918 el hotel fue vendido a Carlos Agristani, el papá de Olga, quien fue la esposa de Carlos Andreone. Precisamente este matrimonio fue testigo de un gran acontecimiento artístico que se vivió en la ciudad. En 1933, en la Sociedad Italiana de Marcos Juárez, los habitantes de entonces pudieron presenciar la actuación de Carlos Gardel, quien en su estadía en la ciudad se alojó en el Hotel Roma. Luego, durante buena parte de la década de 1930, por refacciones, el Hotel Roma estuvo cerrado y su reapertura se produjo el 15 de junio de 1938 y a mediados de la década del 1940, una familia que provenía de una localidad del sur del departamento adquiere el Hotel Roma, que desde entonces pasó a llamarse Hotel Savoy. En el año 46 mis padres vienen a Marcos Juárez, son de General Valdicera, y compran el hotel, que ya estaba en el hotel la familia de Sotti, que la mujer de Sotti es mi tía, entonces le compran una parte del hotel y a partir de allí son los dueños. Hasta el año 47, en el que intervienen otro grupo de tíos que son los Fioritos. ¿Cómo fue esa relación? No sé. Lo que te estoy contando, te lo estoy contando a través de la escritura del doctor Ortiz Pujato, que yo tengo en mi poder y que la conservé, no sé por qué, pero la conservé.
Según la escritura de compraventa que tiene como fecha el 28 de febrero de 1948, los matrimonios Grifa y Fiorito venden por la suma de 29.000 pesos nacionales el ahora llamado Hotel Savoy a los señores Francisco Beilati y Agustín de Sotti. Mi abuelo viene de Italia en el año 25 con mi padre, que tenía 3 años. Llegaron a Buenos Aires. Ya había parientes de papá en Buenos Aires, de mi abuelo en Buenos Aires, pero por conocidos en esa época, que hay gente que venía a hacer la cosecha acá a Marcos Juárez. Mi bisabuelo Broca venía a hacer la cosecha, tenía conocimiento de esta zona. Entonces, mi abuelo, con un hermano venido también recientemente de Italia, vienen y alquilan, digamos, el Hotel Roma y se hacen conserjes, toman el Hotel Roma a su cargo. Era mi abuelo Pedro Beilati con mi abuela Juana, y mi tío Francisco y su esposa María. En el Hotel Roma, que recibía fundamentalmente viajantes, eso sí, ellos contaban de los viajantes, amigos. Claro, no había turismo, pero el viajante recorría toda la zona vendiendo sus productos y paraban en el hotel. En el hotel se daba alojamiento, almuerzo, cena, entonces tenían comedor. La flamante Villa Marcos Juárez contaba a finales del siglo XIX con un hotel que estaba ubicado en lo que hoy es el Cine Español y se llamó Hotel Rosario. Para la primera década del siglo XX, además del Hotel Roma, se sumarían 2 hoteles más y para 1915, el dueño de una fonda inició la primera parte del recordado Hotel Colón, que estuvo ubicado en la avenida Belgrano al 800 y ocupó gran parte de la cuadra. Y para la década del 1920 se sumaron 3 hoteles más, los llamados Italia, Torino y Central, y en el transcurso de la década del 40 llegaría otro recordado hospedaje, el Hotel Esmeralda. Y esta importante historia del Hotel Roma, luego Savoy, que se había iniciado a principios del 1900, se terminó a finales de la década del 1960. Y fue cuando el Hotel Savoy fue vendido a Massimino Nebreda, quien tenía por delante un importante proyecto arquitectónico, la construcción de un subsuelo de 2 pisos para cocheras en planta baja, un paseo comercial en el primer piso, un cine y luego la construcción de 2 torres de departamentos. Mi papá lo compra, el Hotel Savoy me acuerdo, lo había recorrido un poco, yo me llevó a recorrerlo, qué sé yo, estaba todo pintado de verde. Y estaba en malas condiciones, estaba habitable, pero estaba en malas condiciones. El proyecto de mi viejo era, lo que después se hizo, era demolerlo y hacer un gran edificio. Para eso, al tiempo, arma con una empresa constructora de Rosario. Las bases tiene 2 o 3 pisos de cochera abajo. Adelante se hizo un solo local ahora, pero eso era, la idea era una galería con un paso en el medio y quedaban, creo que 6 locales por lado y 2 torres arriba. Tenía algún salón de Zoom en el medio, en el entrepiso, y un cine, era la idea. Y 2 torres, Torre Norte y Torre Sur. No, Torre Este y Torre Oeste era. Que quedaban, bueno, una al frente de la plaza, otra mirando al este. Eso se empezó a hacer con muy buen ritmo, se había vendido, había mucha gente de acá de Marcos Juárez, gente de Zaira, gente de Los Urgentes, me acuerdo que habían entrado a participar en el negocio. Para poder concretar este ambicioso proyecto arquitectónico, el edificio del primer gran hotel que tuvo Marcos Juárez se demolió. Pero los periódicos desajustes de la economía argentina impidieron que lo proyectado se pudiera realizar. Y en un momento no se sostuvo porque habían quedado, creo que eran 4 en total, los que se habían hecho cargo de comprar y no había forma de hacerlo. Y se frenó, eso se frenó, mi papá no tenía condiciones económicas como para seguirlo y se frenó. Entonces eso quedó ahí parado hasta mejor suerte, la mejor suerte nunca llegó.
Mi papá en un momento quiso recuperar, porque por contrato figuraba de que si eso no se hacía, lo clavado y plantado quedaba para quien había puesto el terreno. Y en un momento no se sostuvo porque habían quedado, creo que eran 4 en total, los que se habían hecho cargo de comprar y no había forma de hacerlo. Y se frenó, eso se frenó, mi papá no tenía condiciones económicas como para seguirlo y se frenó. Entonces eso quedó ahí parado hasta mejor suerte, la mejor suerte nunca llegó. Mi papá en un momento quiso recuperar, porque por contrato figuraba de que si eso no se hacía, lo clavado y plantado quedaba para quien había puesto el terreno. Creo que en aquel tiempo le habían dicho de que respetar la ley pura del contrato era leonino. Entonces no se lo iban a aceptar, tenía que él pagar, mi viejo no podía pagar un edificio. Bueno, en definitiva, quedó. Tomó la municipalidad por deuda de venidas de impuestos y cosas, nadie se hizo cargo, se perdió. Mi viejo perdió su terreno, que hoy vale una fortuna, y los que habían comprado los departamentos perdieron lo que habían puesto porque desapareció. Después la municipalidad se lo queda, lo negocia para pagar servicios y deudas y yo qué sé, a una empresa que era en ese momento, creo que Riego Marco Juárez, que cobra con eso, que era un esqueleto. Bueno, y lo terminan y hoy lo están explotando, pero nunca se pudo llegar a completar las torres, que hubiera sido un edificio, creo que eran 11 pisos, una cosa así. Como suele suceder con el paso de los años, muchos de los grandes e importantes edificios que nacieron y crecieron a la par del desarrollo de la ciudad se fueron perdiendo. Hoy, del Hotel Roma o Savoy, solo quedan fotos del frente del edificio y el recuerdo de quienes lo han conocido. Era un hotel prestigioso para la época, ¿no? Mi abuela lamentó mucho haberlo vendido. Lamentó muchísimo. Mi abuela lo padeció haberlo vendido. Mi abuela lo amaba al hotel. Para mí era una fiesta ir al hotel porque me encantaba jugar ahí. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marco Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Una de las características que ha tenido Marco Juárez a lo largo de su historia es la gran cantidad de instituciones que se fueron creando para cubrir las necesidades de la población y fueron artífices de numerosas obras importantes para la ciudad. El Hospital Abel Ayerza, el Hogar de Ancianos Dulce Atardecer, la Guardería Infantil Hijitus, los Bomberos Voluntarios y muchas más son testimonios fieles de la gran labor realizada por distintos grupos de vecinos que se reunían con un objetivo en común: contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad. Y el 8 de noviembre de 1973 se inició el camino de un grupo de vecinos que se reunió para formar una institución que se dedicó a ayudar a las instituciones que ya existían en la localidad, aunque originalmente esta organización no había sido concebida para tal fin. Una derivación, una adaptación de una idea diferente. Te hablo estamos hablando del año 71, 72. Yo estudiaba en Córdoba, en la universidad,
Y viajado todos los fines de semana en el auto, y viajamos siempre vivíamos junto con Jorge Chesta, y siempre veníamos hablando del tema de todo tema, pero qué haces por Marcos Juárez, cómo mejorar tu pueblo. Antes se pensaba bastante en eso. Y empezamos a darnos cuenta, o a pensar, o era una idea de generar un banco de sangre. Es decir, muchas veces la gente se pedía sangre, no había que salir corriendo. Entonces, dentro de hacer un departamento, dentro del hospital o algo, en donde se organiza un banco de sangre, sinceramente no sabemos ni cómo era. Cuando vos empezás a investigar sobre lo que querés hacer, te empezás a encontrar que no es tan fácil, porque hay muchos intereses económicos de todo tipo. Y en el banco, en el tema sangre, por lo menos en ese momento, digámoslo, se daba así. Es decir, había denuncias sobre quienes dirigían los más importantes bancos de sangre de los hospitales de Córdoba. No lo vimos tan limpio ni tan fácil. Entonces, en ese momento hablamos con gente que tenían la misma idea que nosotros, que querían hacer algo. Me acuerdo básicamente de Julio Contigiani. El iniciador fue mi tío Santiago Contigiani, que junto con un grupo de gente decidieron armar esto, que era una organización externa a todas las instituciones de Marcos Juárez, y que cada año se ponía como objetivo ayudar a alguna institución. O sea, recababan las necesidades que había, y de acuerdo a una, no sé, necesidades más imperiosas, o no sé cómo lo armaban, trabajaban para esa institución. Y le fuimos dando forma a esto, y lo que al principio se trataba de hacer de una gota de sangre se fue haciendo otra cosa, que fuese más general. Y así nació ONPAC, una organización que se dedicaba a ayudar a otras instituciones. Un grupo de gente que se ocupaba de hacer eventos para juntar dinero para colaborar con instituciones. Por ejemplo, se colaboró muchísimo con la escuela Jorge Loinas, económicamente, y también se hicieron muchos trámites para lograr la oficialización de la escuela. Se trabajó para el hospital, para varias instituciones. ¿Qué instituciones necesitaban ayuda? ¿Qué se podía hacer en alguna parte de la sociedad para mejorarla? Y así nació Organización Marcos Juárez para Asuntos Comunitarios, justamente. Entonces toda la gente que estaba acá se dedicaba básicamente a eso, a investigar y a trabajar, y se trabajaba sobre algunos puntos en común. Por ejemplo, se compraron ambulancias para el hospital, camas, hasta carreras de bicicleta, triatlones, cenas. Me acuerdo, por ejemplo, nosotros trajimos de Córdoba en esa época, en donde está el edificio de Alto, el edificio al frente de Correo. Por supuesto, era un baldío, un lugar. Y trajimos una gente que se dedicaba a lustrar autos, un proceso de plastificación. Hicimos en un fin de semana largo, como 100, hasta una autobomba, qué sé yo. Hicimos un montón de plata, y esa plata se destinaba, que se va a poner, no quiero decirte ahora, pero a lo mejor a los bomberos, a alguna institución que lo necesitase. Con las ganas de trabajar para la ciudad. Yo me acuerdo haber hecho, no me acuerdo cuál fue la primera, pero una de las cosas fue hacer el jardín de infantes de la escuela Alberdi. Entonces, pregueñábamos actividades, cenas cuantiosas que en ese momento daban mucha ganancia, con Cookie, que era el nexo con Buenos Aires, que nos traía personalidades. Tanto él como mi papá fueron dos personas que dedicaron mucho tiempo a las instituciones. O sea, y él, aparte de eso, lo que tenía era que tenía mucha gente conocida en Buenos Aires. Entonces era el nexo entre lo que ONPAC quería, o sea, lo que ONPAC necesitaba para hacer algunos espectáculos, porque no solamente eran espectáculos, se hicieron varias cosas. Por ejemplo, algún jugador de Boca importante, algún corredor de auto, periodista. En la foto que yo te mandé está el muñeco Mateico, donde la gente colaboraba muchísimo con nosotros, toda la comunidad de Marcos Juárez. Se entregaban premios, personalidades destacadas, se le hacía un premio, o sea, había un pack de plata y un pack de oro que se le entregaba a las personalidades destacadas. Y bueno, y él era el que hacía el nexo entre la gente y ONPAC, y conseguía que vinieran a Marcos Juárez, personalidades que de otra manera quizás no hubiesen venido nunca.
La gran cantidad de instituciones y asociaciones de vecinos que se crearon a lo largo de la historia de la ciudad fueron grandes aliados de los gobiernos de turno. Marcos Juárez ha tenido siempre, yo digo, ha sido un aliado de los gobiernos, porque así como OMPAC hay tanta institución y tanta gente que ni siquiera se conoce, que trabaja para la comunidad y que va en criollo tapando los agujeros que el gobierno deja y que y va haciendo distintas, vos lo ves todos los días, distintas cosas, distintas organizaciones, instituciones o colaborando con las que están a full. Mi vieja laburó 15 años en el hospital. Y bueno, yo siempre me quejo de eso, que los gobiernos en definitiva terminan, la comunidad trabaja y ellos le buscan el mérito. En muy pocas oportunidades OMPAC entregó dinero. O sea, lo que hacía OMPAC era entregar bienes, o sea, trabajaba para conseguir bienes, o una ambulancia para el hospital, o ayudar a los bomberos para comprar una autobomba, o en la Escuela Alberdi se hicieron 2 aulas. Entonces, no era que, entonces por eso la gente ayudaba, porque lo que se entregaba eran bienes, no era que la plata no se sabía dónde iba a parar, no, la plata estaba y se usaba para fines determinados. Vos hacías una cena con una tarjeta de alto valor y la mayoría de la gente tenía acceso, o sea, era accesible, a pesar de que el valor de la tarjeta era alto porque se necesitaba recaudar, se traían espectáculos, en fin, era una cena muy muy buena, pero la gente colaboraba y muchísima gente tenía acceso. Con su frase insignia, queremos y podemos ayudar, los integrantes de OMPAC realizaban consultas a las distintas instituciones locales y de ese estudio se evaluaban las tareas a seguir para concretar la ayuda que estos grupos necesitaban. Fue así como con el correr de los años, OMPAC ha brindado una gran colaboración a instituciones como el Hospital Abel Ayerza, los bomberos, el Centro Materno Infantil, Cáritas y muchas más. Bueno, fue una etapa muy linda. Colaboró con muchas instituciones. Bueno, me sentí muy bien durante todo ese periodo. Es más, poníamos dinero de nuestro bolsillo porque hasta las tarjetas de las cenas pagábamos. O sea, era así. Pili Susana era una peletería espectacular que había en Marcos Juárez, en la avenida Alén, enfrente del Correo, y ella, muy colaboradora, todos los años nos hacía un desfile. Y hemos llenado los techos del Cruz San Martín de la cancha grande, el de Argentino de la cancha grande, con telas y telas para armar el techo, el escenario, todos nosotros. Y después, cuando se terminaba la función, había que entregar el salón limpio. Por lo tanto, nos sacábamos los tacos, nos poníamos ropa de fajín, agarrábamos la escoba, el lampazo, lo que sea, y dejábamos el salón desarmado y limpio. Y es solamente un comentario personal, que antes no veíamos que había que trabajar y ser solidario en función de alguna necesidad mía o de alguna posibilidad de que me sirva, ¿no es cierto? Se trabajaba directamente porque había que trabajar, y hoy en día no, hoy se mide, no todo, no quiero que la sientas así, pero mucha gente mide que si colabora acá, lo favorece al hijo, o está en la institución para que el hijo participe en un deporte, pero si no, no estaría. Pero OMPAC lo que tenía de bueno era que, te vuelvo a decir, como te dije antes, que buscaba, estudiaba donde estaban los problemas y iba derecho a la herida, no daba vuelta. Y esto era por arriba de las instituciones, trabajar para instituciones, o sea que hoy no sé si OMPAC tendría cabida en la sociedad de Marcos Juárez, pero sí en ese momento donde conseguían muchísimas cosas por fuera de las mismas instituciones para las que trabajaban. Era un momento totalmente diferente ahora, o sea, todo lo que OMPAC hacía tenía éxito, o sea, lo que juntaban era mucho. Trabajábamos no para nosotros. Ese yo creo que fue el espíritu de OMPAC. Te dije recién, nadie fue estrella de ahí, todos éramos OMPAC.
a aquel grupo de personas que se reunieron en 1973 para comenzar a trabajar y así brindar ayuda a las instituciones comunitarias, logró contagiar su entusiasmo y solidaridad a muchos vecinos de la ciudad. Ellos, junto a la comunidad, quisieron y pudieron ayudar a instituciones de la ciudad. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Y para el próximo capítulo, la historia en la que fueron protagonistas grandes mujeres de la ciudad, quienes por su amor incondicional con la docencia y el anhelo de que todos los jóvenes pudieran continuar sus estudios sin tener que irse a otras localidades, lograron crear el gran instituto secundario, del cual años después nacieron varios colegios de nivel medio y terciario. Y llega el gran programa sobre un gran instituto secundario, del cual años después surgieron varios colegios más. Por eso Marcos Juárez, la semana que viene, cuenta su historia. Hasta entonces.